Yo les dejo otra tareita también, ¿verdad? Ustedes ya aquí ya estamos libres como para empezar a hacer actividades de este tipo. Ya al rato lo voy a venir a abrir ahí. Solo que creo que voy a aperturar mi tablet. ¿Verdad? La búsqueda. Es una expresión regular, es un lenguaje formal para describir un lenguaje regular. Pueden usar unión, concatenación, clausura de Clee y homomorfismo. Esto lo van a investigar ustedes. ¿Cómo se llama el lenguaje? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se hace una clausura? Porque yo se lo voy a dar después, ¿va? Yo se lo puedo enseñar la otra semana. Ustedes lo van a tener un poquito investigado también. Y aquí va un repasito para el parcial, según mis notas. Ajá. Un autómata de pila, eso es lo que nos toca. Según lo que investigamos, vamos a un autómata de pila. Les dije la semana pasada que eso nos tocaba, ¿va? ¿Para que sí, muchachos? Yo creo. Denme un minuto, pues. Ya estoy aquí, ustedes. Bueno, entonces, bueno, ustedes, vamos a ver, voy a ver si me logro incluir a la sesión. Voy a dejar de presentar aquí mi pantalla en la compu y voy a tratar de presentar en mi tablet. Podría grabar la clase. Vaya, voy a poner a grabar. La otra semana les voy a hablar del proyecto a ustedes. Se los voy a documentar qué es lo que yo quiero. Bueno, yo creo que ya estoy. Autómatas. Uh-huh. Este es el ejercicio, ¿eh? Va, la tarea. Y vimos el lema del bombeo. ¿Qué era? ¿Cómo se definía? Y aquí está la tarea, ¿eh?
Para ustedes que no les deje nada. Ustedes no notaron. Tarea, expresión regular, gramática regular. Ujú. Ese documento ya está subido en la plataforma. Ah, pero ya está. Bueno, autómata de pila, usted. El autómata de pila es una sextupla. Es una sextupla de la forma. Vean, primero le voy a dar un poco de teoría. De la forma S, el lenguaje, R, T, I, F. Así está formado. El autómata. Donde S es una colección finita de estados. Es una colección finita de estados. Ya les voy a hacer mejor la letra porque no se entiende bien, ¿va? Colección finita de estados. ¿Qué pasó a ustedes? Error dice. Está fallando el Inter. El internet de mi tablet. Oh. No, porque mira, yo quedé conectado. El Jamboard como que se cerró, ¿sabes qué onda? Aplíquela al ingeniero. ¿Mm? Aplíquela al ingeniero, cerrar y volver a abrir todo. Sí, vos. A ver si me vuelvo a conectar, pues espérenme. Vamos a ver. Reinicien. A iniciarla. Sigue marcando acceso. Ahí está. Vaya, ustedes quedó sin verba, muchachos. Y a mí ya me restableció. Pues, sí pudo haber sido bajón de internet, mucho. Bueno, creo que ya está restablecido. Dije que esa era una colección finita de estados de ustedes. Esto ustedes saben que perfectamente es el alfabeto, ¿verdad? R, estamos hablando que es una colección finita de símbolos de pila.
una colección finita de símbolos de pila. La T, estamos hablando de que es colección finita de transacciones. Una colección finita de transacciones. La I, estamos hablando de que es que el estado inicial. Un estado inicial. Y una F, que es el estado de aceptación. Así funciona, digamos, un autómata de fila haciendo una sextupla. Vean ustedes. Ahora bien, con respecto a esto, no sé si lo habían anotado, pero ahí no se los pongo. Con respecto a esto, se da una notación de la transacción, ¿verdad? ¿Sí? Con respecto a este, se da una notación. Eso va a pasar por acá. Me da aquí una notación. Notación de la transacción. Esa notación de la transacción se da de esta forma, ¿eh? P, X, S, Q y Y. Donde P es el estado inicial. Donde P es el estado inicial, X es el símbolo de entrada. ¿Verdad? S es el símbolo que se extrae, símbolo que se extrae de la pila. ¿Verdad? Q es el nuevo estado. Q es el nuevo estado y la Y estamos diciendo que es el símbolo que se inserta en la pila. Símbolo que se inserta en la pila. Ahora bien, fíjense ustedes que obviamente, si ustedes ven cómo funciona una pila, si ustedes se recuerdan cuando aprendieron a programar pilas, el asunto es que puede haber algo que inserte en la pila, ¿verdad? Imagínense ustedes que se va a ir a almacenar aquí, en la parte de abajo. Y se puede hacer una transacción, insertar. Pero a la vez puede haber una parte que salga de la, que entra en la pila y que sale de la pila, ¿verdad? Supongamos que está la P, está la Q, está la R, se fueron apilando, ¿no? Pero ustedes quieren hacer una pila y van a ir a hacer una búsqueda sobre P. ¿Qué hacen ustedes en la pila? A ver, van a ir a buscar P. O quieren hacer una acción con P. ¿Qué hacen ustedes ahí?
A ver, chicos. ¿O cómo aprendieron pilas ustedes? Explíquenme. Yo puedo compartir este Jamboard con alguno de ustedes y quiera ayudarme aquí a explicar cómo era una pila. Ya pelamos cables, se nos olvidó. Era No se sacaría RQ, luego se saca P y luego se vuelve a meter QR, ¿o no? bien, cabal, así es. Es prácticamente para llegar a P, yo tengo que sacar R, tengo que sacar Q y llego a P. Para luego extraigo P porque es lo que voy a usar y meto de regreso Q y R, ¿va, mucha? Así es una pila, ¿verdad? Gráficamente o, o digamos, intelectualmente así es como funciona. Ahora bien, yo les voy a dar un autómata hecho hoy y solo le vamos a hacer pruebas en la pila. Yo les digo, observe, digo que tengo L, un lenguaje, donde X está elevado a la N, Y está elevado a la N, tal que N sea mayor o igual a 1. Este es mi lenguaje que voy a utilizar. Y yo le voy a decir que N es igual a 3. Si N es igual a 3, entonces, ¿cómo podría ser un autómata? Perdón, ¿cómo podría ser una cadena de cómo sería la cadena de este lenguaje? A ver, le estoy facilitando bastante porque le estoy diciendo que N vale 3. Entonces estoy diciendo que X está elevado a la 3 y que Y está elevado a la 3. Por lo tanto, X es X, X, X. Para ustedes, X, 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 Y, Y, Y. Esa sería la cadena. Yo creo Y el que autómata es así. El autómata tiene varias cosas. Tiene su estado inicial, símbolo de entrada, símbolo que extrae, el nuevo estado y el símbolo que inserta en la pila. Entonces, quiere decir que de P a Q tiene que tener por lo menos tres cosas. Bien, el primero es el símbolo de entrada. Símbolo de entrada. Quiere decir que este es el símbolo de entrada. Observen. Luego, del símbolo de entrada, dice que está el símbolo que extrae de la pila. ¿Qué va a extraer de la pila? Y el otro es el que inserta en la pila, miren. Bueno, el nuevo estado, pues llegó a Q. Y, y el otro es el símbolo que extrae de la pila, ¿no? Que inserta. ¿Sí? Símbolo que inserta. Dije, pero esos símbolos no son iguales. Yo los puse mal a uno. El primero es un lambda, ¿no? Una X aparece ahí. Es un lambda, hombre, ¿así ven? No sé cómo por...
que en el anterior lo tiene como X, tal vez no podría corregir que ahí tiende uno a confundirse. ¿Qué cosa? No, no. Es que el lambda es vacío. ¿Te acordás? Ajá. No, pero Vaya. como tiene el símbolo X, que es el símbolo de entrada en la hoja anterior. Va, no te he entendido. Regrese a O la página. sea, regrese a la página anterior Ahí ven los y símbolos que dice, tiene Oh, XSQ. Entonces uno tiene que confundirse cuando me está poniendo dos lambdas de un numeral, cuando es XSQ. bueno, esta letra puede ser cualquiera. Yo lo que te estoy diciendo que el orden es el estado donde empieza. ¿Va? La primera lectura que hace es el símbolo de entrada. El símbolo de entrada. Si es lambda, no importa. Pero el primero que va a leer es la entrada. Después de la entrada, el símbolo que extrae. Te está diciendo que es otro lambda. Ya. Lee vacío. ¿Ah? Lee vacío, extrae vacío y luego inserta un numeral. Eso es lo que te está diciendo. ¿Ah? Y ese numeral para la pila significa que la pila está vacía. ¿No? Entonces lo que te está diciendo, que la entrada es lambda, que él extrae lambda y que él va a insertar un espacio vacío. ¿Verdad? Ujú. Va. Miremos otro, pues. Voy a borrar este. Algo al revés, lo hice mucha, pero haz de cuenta que aquí, de entrada, la lectura de entrada es X. ¿Ya? X. Vamos a ver. Él extrae lambda e inserta una X. Vea, pues. Dice que símbolo de entrada, o sea, lo que lee, en este caso, está leyendo X, ¿verdad? Extrae de la pila un lambda, miren, vacío, no extrae nada, pero inserta una X. Es lo que está diciendo. O sea, él va a leer X, va a sacar de la pila algo vacío, o sea, nada, pero va a insertar en la pila una X. Aquí. Y al estado al que llega es la Q. De ahí se queda. Va. Hagan de cuenta ustedes que para pasar a otro estado, al estado R, digámoslo así, al estado R, el símbolo que debe leer es Y. ¿Y? Él extrae una X e inserta un vacío. Si quieren cambio lambda por epsilon, sería lo mismo, algo así. Podría ser. No, ahí está bien. Va. ¿Y R? ¿Qué pasa con R? Vuela. R dice que si lee Y, ¿ya? Extrae X, ¿ya? Si lee, si lee Y, extrae X e inserta un lambda también. Pero si ya lee un vacío, si ya lee algo vacío, ¿ah? Él va a extraer de la pila
el elemento vacío y va a insertar en la pila un elemento vacío. Así llegaría a ese y ese es el estado de aceptación. Ahí está un autómata de pila ya hecho, formado. Obviamente, para llegar a hacer esto, tuvimos que haber analizado el lenguaje. Entonces, O sea, Q almacena todas las X y R todas las Y, por así decirlo. probablemente. Lo que podemos hacer ahorita, es probar el autómata. Probar el autómata, lo vamos a probar. ¿Y cómo vamos a probar este autómata? Nosotros hicimos un autómata de pila que acepte este lenguaje. Entonces, aceptando este lenguaje en n igual a 3, quiere decir que nuestra cadena es esta. Entonces, yo construyo una tabla donde yo tengo estado actual. Voy a hacerlo bien. Estado actual. Símbolo que lee. Símbolo que lee de la entrada. Símbolo que extrae de la pila. Un nuevo estado. Cómo se maneja la pila. Y la cadena de entrada. Y esto que les hice aquí es exactamente esto. ¿Ya? El estado cómo inicia, lo que lee, lo que extrae, cómo queda el nuevo estado y el símbolo que inserta en la pila. Obviamente, lo que vamos a ver es cómo lee el autómata esa cadena. Recuerden que la cadena inicial es X, 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 Y, Y, Y. El estado inicial es P. Vean el autómata. P. ¿Estamos de acuerdo ahí? Dice que P va a empezar. P va a empezar leyendo una acción vacía. O sea, quiere decir que ni siquiera va a empezar a leer X, va a empezar a leer vacío. Aquí ve. Vacío. Símbolo que lee es vacío. ¿Va? Símbolo que lee es vacío. Símbolo que extrae. Que ustedes ven, él extrae otro vacío. El símbolo que extrae es otro vacío. Nuevo estado, él pasa a Q. Cuando él hace la primera lectura, él pasa a Q. ¿Estamos de acuerdo? Él está pasando a Q. Bueno, ¿y qué inserta en la pila? Ustedes observen que en la pila él está insertando o como quien dice, inicializando la pila. Bueno, entonces él no leyó nada de la cadena todavía. Leyó el principio, ¿no? Entonces quiere decir
que para la siguiente acción, él mueve su lectura para la primera X. O sea, está X, 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 Y, Y y Y. Y ahorita lo que él va a hacer es leer la primera X. Va. Entonces, el nuevo estado es Q. Yo tengo que ahorita ir a ver a Q, ¿verdad? Mis tres acciones. ¿Qué lee? ¿Qué extrae? ¿Y qué inserta? Miremos, pues. Tomando en cuenta que va a leer X, ¿verdad? Si él lee X, está aquí X, ¿verdad? Él va a leer X. Él extrae vacío e inserta una X. ¿Se les quedó? Quiere decir que para este estado, él viene y lee una X, tomando en cuenta que va a leer una X, ¿no? Va a leer una X, o sea que él va a extraer algo vacío de la pila, ¿no? Y va a insertar una X según las instrucciones del autómata, ¿bien? El EX, él saca de la pila un elemento vacío, o sea, no saca nada, pero sí inserta una X. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a leer X. Él lee X. Va a leer la primera X. ¿Qué va a extraer? Va a extraer un símbolo vacío. ¿Va? ¿En qué estado queda? Nuevamente queda en Q. Y él inserta en la pila, esto ya estaba insertado, inserta en la pila la primera X. No sé si me di a entender ahí. Yo lo único que no entiendo es por qué empieza con vacío. No, vean, ¿por qué empieza con vacío? Porque así está la primera lectura aquí, ¿ven? Pero entonces la entrada no es por P, entonces por P no pasan de una vez una X para llegar a Q, es lo que yo no entiendo. O sea, te está diciendo que no hay, que como quien dice que, suponete que el autómata está esperando leer algo, pero para pasar de P a Q no necesita leer nada. Ah, tiene como que el camino libre, no importa que entre. Sí, no, él no leyó nada. Él pasó de P a Q, pero sí hubo un movimiento, porque él no leyó nada, no extrajo nada, pero sí insertó el numeral. Y el numeral, o el hashtag, vean, es como quien dice inicializar la pila. Inicializar la pila. Como quien dice, empezó la pila a funcionar. ¿Verdad? Entonces, para poder empezar a funcionar la pila, él tuvo que haberle insertado un símbolo numeral. Entonces, ahí él se corrió, perdón, para acá, para acá, para acá. Sí, él corrió de aquí a empezar a leer la primera letra, mira, del autómata. Que como lee la primera letra, él ya ve en el autómata que aquí ya está empezando a leer una letra, ya sea que lea la X o lea la Y. Y según lo que está diciendo la palabra, es que la primera letra que lee es X. Entonces, como lee X, no se va aquí, sino que se va aquí. Se Entonces, queda siempre en el mismo. se queda en el mismo. Entonces, lee X, saca de la pila un elemento vacío e inserta una X, que fue lo que hicimos. Él leyó la X, no sacó nada, se quedó siempre en Q e insertó una X. Ya, o sea que prácticamente va a almacenar en cada pila solo las X y en otra solo la Y. Bueno, aunque la pila sigue siendo la misma, ¿no? Ah, no, pues en cada estado que diga, para no Ajá, tener dependiendo problemas. qué va a hacer. Porque ahorita la siguiente acción es leer la otra X. ¿Verdad? Porque él está aquí. Él no se puede regresar. Un
A ver, un autómata de Turing, él sí puede mover su cabeza hacia adelante o hacia atrás, dependiendo ciertas consideraciones. ¿Verdad? Una máquina de Turing. ¿Verdad? Pero aquí no estamos llegando a máquina de Turing todavía, estamos viendo autómatas. Entonces el autómata solo lee hacia adelante y no mueve su cabeza para otro lado de lectura, solo va hacia adelante. Entonces empezó leyendo vacío, luego empezó a leer la X, luego la siguiente X, luego la siguiente X, luego va a tener que leer Y, algo así. Entonces, ahorita le toca que leer la otra X, ¿verdad? Entonces, como le toca que leer la otra X, yo hago el nuevo movimiento. El nuevo movimiento es venir que él tenga X, 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 Y y Y. Y él viene y lo que va a hacer es que va a leer la siguiente X. ¿Va? Entonces, él está en Q, sigue estando en Q. Q tiene, perdón, muchas otras cosas se me está. Q tiene que lee X, que saca una cadena vacía y que inserta una X. Eso está diciendo. Entonces, ¿qué símbolo va a leer? Va a leer una X, esta X que está aquí. ¿Qué extrae? Va a extraer un elemento vacío. ¿En qué estado queda? Vuelve a quedar en Q. ¿Verdad? ¿Y qué inserta en la pila? Inserta una X, o sea, ya estaba el símbolo de numeral, ya estaba la X y inserta otra X. ¿Verdad? Y ahí hizo la lectura de esta X, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí. Va, ahora bien, veamos el otro asunto, pues. Ahorita, la siguiente lectura, él va a tener X, 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 Y y Y. Viene ahorita él y va a leer otra X. Eso significa que él volvió a quedar en Q, ¿verdad? Volvió a quedar en Q, va a leer X, va a extraer una cadena vacía, se va a volver a quedar en Q y va a insertar una X. O sea, va a quedar numeral X, X, X. Hasta ahí llegó la pila. ¿Ya? Ahora, ahí vamos con la pila, agregando datos a la pila, ¿no? Pero, ahí viene el pero. Vean, la siguiente lectura tiene que ser X, 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 ¿vean? Y y Y. ¿Qué va a leer ahorita? Tiene que venir a leer, como va hacia adelante, tiene que leer una Y. Sí. Tiene que leer una Y. Ahora bien, regresemos al autómata. Si él está aquí y vuelve a quedar aquí y volvió a quedar aquí varias veces, ¿no? Porque estaba leyendo la X, ahora va a leer Y. ¿Verdad? Va a leer Y. Entonces él va a agarrar y se va a pasar para R. Entonces, vean lo que está diciendo aquí. ¿Qué va a pasar con la pila? Él lee, extrae una X, ¿verdad? E inserta una cadena vacía. Vean lo que está haciendo. Él lee una Y, ¿verdad? Lee una Y, extrae una X e inserta una cadena vacía. Eso está diciendo ahorita que va a hacer. Según el autómata, miren, según el autómata, él lee Y, extrae una X e inserta una cadena vacía. Entonces, veamos, pensemos. Él se pasó bueno, está en Q. El estado inicial ahorita es Q. Pero él va a leer una Y. Si lee una Y, ¿sí? Significa que extrae de la pila una X. Extrae de la pila una X, se pasa a R, ¿verdad? E inserta una cadena vacía. O sea, aquí quedaría numeral X, X.
esta la sacó, o sea, la sacó e insertó una vacía. Sería así. Ah, esta X no la tendré que ver borrado. Digo XXX, ¿verdad? Entonces, cuando él llegó a XXX, él viene y sacó esta. La sacó e insertó una vacía. Por gusto, va, la vacía no hizo nada. Y se queda en R. ¿Me di a entender? Sí. Va, ahora bien, veamos el autómata. Él tiene que leer una Y otra vez. Ya está en R. Está aquí. Miren, si va a leer una vacía, va a pasar a S. Pero si va a leer yes, se va a quedar en R. ¿Verdad? O sea, va a leer Y, va a extraer una X y va a almacenar una cadena vacía. Está prácticamente esto. YXX. No, YX lambda. ¿Sí? Quiere decir que ahora que está él está en R, él va a leer la siguiente Y, o sea, va a estar X, Y. Espera, muchachos, aquí está. Hay que hacer bien estas X. Tal vez hubiéramos probado con A y B, muchachos. X, Y. Él va a leer esta Y, ¿ve? La segunda Y. Lee Y, va a sacar de la pila una X, se vuelve a quedar en R y la cadena vacía, bueno, la cadena quedaría así. ¿Por qué? Porque este lo extrajo. Extrajo eso e insertó una vacía. Así quedaría. Estamos ahí para todos. Sí, Va, entonces, Todo claro. ¿cómo? Todo claro, Inge. Ah, va, entonces, voy a continuar. Bueno, entonces volvió a quedar en R, va ustedes, volvió a quedar en R. Volvió a quedar en R. El verde. Y quiere decir que él, en este movimiento, le toca que ir a leer la última Y. O sea, quiere decir que lee Y, de nuevo, ¿ah? Lee Y, extrae una X, ¿ah? Se vuelve a quedar en R y esto quedaría solo así. Volvió a extraer la X. ¿Ah? Y el nuevo movimiento es R. Si ustedes se dan cuenta, ya terminó de leer el autómata, ¿ah? La cadena, ya terminó de leer, pero el autómata no ha llegado a estado final o en estado de aceptación. Vamos aquí en R, ¿ve? Entonces, para que llegue a estado de aceptación, tiene que leer un vacío, miren. Lee un vacío y extrae el estado inicial de la pila e inserta una cadena vacía, dice. Entonces, ¿qué haría? Ahorita va a leer una cadena vacía, va a extraer el estado inicial de la pila y va a insertar una cadena vacía. Eso es lo que va a hacer. Entonces, quiere decir que para este movimiento, que es el último, estoy en R y la cadena va a estar así, X, y él va a leer la siguiente opción, ¿no? O sea, ya se da cuenta que está en vacío. Si él viene y lee un vacío, ¿ah? Él extrae de la pila el estado inicial de la pila, ¿ah? Él pasa a nuevo estado S, en estado de aceptación,
y la pila quedaría prácticamente vacía, ¿va? Porque van a extraer este. Quedó vacío. Y ahí estamos en estado final. Inge, yo lo que todavía no comprendo es, bueno, todo el proceso sí, pero si tuviera 4X y 4Y sí funcionaría, entonces estaría mal o no. 4X y 4Y, no. Creo que hubiera sido más largo. Ah, no, pero como no, aquí no hay restricciones, pero cuando en dado caso nos ponga uno con restricciones, ahí cómo sería. Aquí estamos empezando ahorita a ver autómata de pila, ¿va? Y solo vimos el proceso de lectura. Cómo interpretar ese autómata de pila. Entonces, el autómata se creó de alguna manera, ¿verdad? Que cumpliera con el lenguaje, ¿verdad? Y si te das cuenta, nosotros comprobamos el autómata metiéndole la cadena que iniciamos, entonces la lee de principio a fin y pasa de estado inicial a estado final. Mira, pasa de estado inicial a estado final. Es como los otros que podemos jugar de regresar y volver y hacer como bucles, ¿verdad? Este sí es lineal. Sí, aunque hicimos bucles aquí, ¿no? Estuvimos en este bucle metido varias veces, ¿no? Pero digamos que no podríamos tirar de Q a P otra vez, por así decirlo. No, no. Aquí no se, bueno, no se podría, pienso yo, ¿verdad? En donde sí se puede es donde creamos una máquina de Turing. Entonces, las lecturas, aquí ya estamos viendo lecturas. Las lecturas en la máquina de Turing sí puede avanzar hacia la derecha o regresar hacia la izquierda. Entonces, depende de las instrucciones que vos decís, va. Entonces, si ya hay instrucciones, yo diría que ya es otra cosa, ¿va? No sé si me di a entender ahí. ¿Sí o no? Sí, Un autómata de pila. Bueno, entonces, no hay dudas. ¿Qué piensan ustedes? Está bonito para hacerlo. Sí, Precioso está. sí. Ingeniero, ¿y no tiene usted un PDF o un instructivo o algo así que tenga como que los pasos o algo así? Para crear este. Ajá, como una especie de manual o algo así. más que todo como las limitaciones y lo que sí se puede y no se puede hacer en este, porque por lo menos ya dijo que es lineal, prácticamente no se puede volver a otro estado, más que solo ir adelante. Es Sí. una restricción que tenemos. Lo que nos queda, vean, lo que pasa es que ahorita solo vimos cómo funciona el autómata de pila. Lo que nos queda es ver cómo construir esto, ¿eh? Ahorita vimos el autómata ya hecho. Ahorita solo vimos cómo es la forma en que se mueve el autómata, por así decirlo. Sí, no vimos cómo construirlo, ¿verdad? Entonces, solo probamos el autómata ya se lo di hecho. Entonces, me imagino yo que en las instrucciones que vos decís es de que yo dé algunas instrucciones de cómo construir el autómata. Entonces, eso va a ser basado al lenguaje, ¿va? Que haga esto, que haga lo otro, etcétera. Y lo podemos probar ahí en otra clase, ¿sí? Cómo construir ese autómata. Pero ahorita lo que vimos es cómo cómo leer ese autómata. ¿Qué haría el compilador leyendo ese autómata? ¿Verdad? Eso estamos viendo ahorita. Y siempre tiene que terminar en estado, en la En el pila, estado final, sí. en la vacía. En la vacía. Se inició aquí y pasó hasta aquí. ¿Verdad? Quiere decir que en medio se dejó toda la lectura de la cadena y cómo se comportó.
Ah, ya. Y esto no es como nosotros que al final se junta prácticamente todos los pasos y llega al final, sino que aquí es de otra forma, por así decirlo. Sí, cabal. Va, entonces, con esto, pues ya yo dejaría por lo menos iniciado lo que es el autómata de pila. A ustedes dejo eso, específicamente cómo funciona, cómo se da. Y obviamente quedaron algunas dudas, ¿verdad? Pero yo pienso que en la próxima clase tenemos que argumentar cómo crear ese autómata de pila, ¿verdad? Y ver ya la estructuración de un lenguaje regular. Inge, y conforme al parcial, vamos a ver estos tres autómatas que hemos visto último, ¿va? Sí, por supuesto. Ah, ya. Va, por ejemplo, vean, déjenme buscar algo. Déjenme buscar algo y yo pues miro si les apoyo en algo ahorita, ¿va? Por ejemplo. Vean, mucha, aquí estamos. Bueno, entonces yo ahorita les voy a compartir ahí en el chat. Vean, solo déjenme ver ahí. No lo he encontrado bien. Hoja de trabajo, tiene que decir mucho. Autómata, hoja de trabajo, o sea, tarea 3 por lo menos, va. So, aquí me faltó el autómata de pila, pero no lo hemos completado. Sí, como que mi internet está mero. Yo tengo un montón de llamadas perdidas, muchachos. El trabajo. Espérenme. Mientras tanto, le mando ahí yo la hoja de trabajo, muchachos. ¿Qué pasó, mija? Ay, Dios. Ah, va, está bueno. Yo aquí estoy dando clase. Sí, el teléfono estaba en silencio, vos. No me había dado cuenta. A la 1 y minutos. Va, va. Bueno, ahí está ustedes, hoja de trabajo. Hoja de trabajo dice como tarea número 3, digámoslo así ustedes.
Tarea número 4 sería, ¿va? Miremos esa hoja de trabajo, pues. Sería la investigación y esta hoja de trabajo. Sí. Entonces aquí. Ingeniero, disculpe, y este documento en el que ha estado trabajando también lo va a subir. Ajá, vaya. Está bueno. Hoja de trabajo. No sé si ustedes tienen por ahí a la mano la hoja de trabajo, ustedes. ¿Ya la descargaron? Dice hoja de trabajo para preparación segundo parcial, dice, miren ustedes. Serie 1. Dice CAM, una quíntupla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una quíntupla. Un AFD, dice, oigan bien, un AFD con Q iguales a Q0, Q1, Q2, dice. Q0, Q1, Q2 y el alfabeto igual a AB. ¿Ah? El estado final es Q2 y la función de transición es delta. Dibuja el autómata M basado en la tablita que está ahí y se traza los cómputos de M que procesan las palabras ABA, BBBABB, BABABA y BBAA. Y luego dice qué palabras de las procesadas en B son aceptadas por M, dice. Ya digan ustedes ahí, a ver. No se mira. ¿Qué no miras? Ah, no, ahí está. Mira. Entonces, para empezar, el número 1, ustedes ven el número 1, decía que dice que es un autómata finito determinista, dice, miren, muchachos, con la quíntupla que está ahí, con lenguaje AB, ¿verdad? Con lenguaje AB y que haga la función de transición esa. Entonces, yo dibujo para iniciar Q0. Q0 dice que Q0 cuando le entra A, se queda en Q0, o sea, prácticamente podría ser así. Y cuando le entra B, se va a Q1. ¿Vea? Luego dice, en Q1, cuando le entra A, se va a Q2. Cuando le entra A, se va a Q2. Y cuando le entra B, se queda en Q1. B. En Q2, cuando le entra A, se queda en Q2. Cuando le entra A, se queda en Q2. Y cuando le entra B, se va a Q0. Así es el autómata. Entonces, esto fue el inciso A. Luego dice, observen, dibuja el autómata M. Ya está dibujado el autómata. Algo así vamos a hacer parcial. Dibuja el autómata M. Y luego dice, traza los cómputos de M que procesan las palabras. Está ahí. Entonces, yo hago el inciso B. Y el inciso B, lo primero que hago es venir y hacer A, B, A, B, A. A, va. Entonces, ¿qué cómputos hacen este? Entonces, si ustedes ven, el principio sería Q0, ¿ya? Aquí, Q0, A, y luego va a Q1, para acá, Q1, y luego una A, Q2, que viene para acá, y luego Q2 de nuevo. Se quedó en estado de aceptación. ¿Miren? Ahí estamos, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Muchachos, ¿me cuentan?
todo esto ya con los cómputos que hice, más estos que están aquí, serían el inciso B de la primera palabra. O sea, tienen que hacer esto que hice aquí yo con los símbolos de color azul, por decirles algo, ¿verdad? Más esto que está aquí. Más esto. ¿Cómo fue el movimiento de ABA? Bueno, ahora bien, esta es la primera palabra. Pongámosle B1, ¿no? B1. B.1. Ahora hagamos B.2. Para hacer B.2 yo tengo que borrar mis movimientos que hice aquí. Voy a tratar de hacerlo sin arruinar las cosas ahí. Este está muy difícil que se arregle. Pero lo voy a arreglar, ¿va? Ay, Dios. Aquí era A, ¿ya? Ahí está. Entonces, ahora voy a hacer el B2. El B2 dice BB, 3B, vamos ya. B, 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 A, B, B. ¿Estamos ahí, mucha? Sí. B, 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 A, B, B. Entonces, si ustedes ven esto, dice primera B, se mueve aquí. B es Q1, ¿va, mucha? Q1, B, luego B otra vez, aquí. Nuevamente Q1. Y luego B de nuevo aquí. Q1, Q1, Q1. Y luego hay una A. Se pasa a Q2. Q1, 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 ahora Q2. Y luego B y B. B, Q2 sería A. Y luego B sería Q0. Se vino aquí. Y de nuevo B. Se quedó en Q1. Por lo tanto, es una X porque no es X. Ya van a ver por qué es X. Entonces ahí estaría la B2, digámoslo así. ¿Y por qué es X? Vean, porque más adelante dice qué palabras, el inciso C, qué palabras de las procesadas en B son aceptadas por M. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la primera palabra sí fue aceptada porque llegó a estado de aceptación. Este es el estado de aceptación. Llegó Q2 es el estado de aceptación, ¿verdad? sí, el Q2 es el estado de aceptación. ¿Mm? Q2 fue estado de aceptación. Según lo que decía aquí, ve en las indicaciones arriba, dice que F, o sea, el estado final, es Q2. Entonces, ustedes se dan cuenta, la primera, B1 sí es aceptado, B2 no es aceptado. ¿Por qué? Porque queda en Q1, el estado final es Q1, por lo tanto, no es aceptada la palabra. Bueno, este es B2. Miremos B3, pero voy a borrar todos mis cuentecitos esos de los verdes. A ver. Ahora, aquí está. Hoy no se me arruinó mayor cosa. Obviamente, ustedes a la hora de hacerlo tienen que dibujar el autómata por cada vez que hacen esto, ¿ven? Hizo esto, dibujan un autómata, hice este, dibujan otro autómata. Y hacen los procedimientos ahí de colores. ¿Va? Miremos el B3, lo voy a hacer con amarillo. B3. El B3 dice que la palabra es va, va, va. Va, va, va. Así va, mucha. Va, va, va. Entonces el va, va, va. Primero pasa para acá. La primera vez es Q1. Luego una A. Es Q2. Se vino por acá. Q2 va. Luego la otra va. O sea,
Si ya estoy en Q2, la siguiente es B. Paso a Q0. Regresé por acá. Va. La otra es Q0 también. Porque es este que está aquí en medio. Va. Y otra va, mucha. Q1. De nuevo aquí. Q1. Y luego Q2. Va. Ahí está. Esta palabra es aceptada. Llegó a Q2. Quedó en estado de aceptación, ¿ven? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la palabra esta es aceptada, la palabra esta es aceptada y esta es rechazada. ¿Dudas, preguntas? Así hay que hacerlo con todos los de la hoja de trabajo. Por lo menos lo que te está indicando. Ahora estaría un B4 que sería BBAA. O son 3B, vamos, BBB, BBB, BBBAA. Entonces el B4, el B4 es B.4, B, ya. Ya. Esta también va a ser aceptada, ¿ven, muchachos? Voy a quitar el amarillo y lo voy a hacer con rojo. Entonces aquí el B4 sería B, empieza en Q1, B de nuevo, sería aquí, 1, B de nuevo, otra vez aquí, 1, 3B, vamos, B y B, y luego A, es este, Q2, y de nuevamente A, sigue quedando en Q2 aquí. Entonces la palabra es aceptada. Entonces tenemos ya el inciso A, el inciso B, ¿verdad? Y de estos dos, nosotros ya fuimos trabajando el inciso C de una vez. Y el inciso C dice que las palabras aceptadas son las que tienen chequecito. Entonces ustedes pueden decir que las palabras aceptadas, ¿verdad? Porque el inciso C dice qué palabras procesadas en B son aceptadas por M. Las palabras aceptadas son. Y tienen ustedes que la palabra es la número 1. Número 1 es B, A. Esa es la palabra aceptada. Número 2, la otra palabra aceptada es va. Va. Y la tercera palabra aceptada es A. Ahí está. Entonces yo ahí ya resolví el ejercicio 1. No sé quién anda con voy ahí, mucha. Apague su micro. Edgardo, Saúl, no. Apaga tu micro. Ahí está. Entonces ahí está el ejercicio 1, mucha. Si ustedes ven el ejercicio 2 es otra cosa. El ejercicio 2 dice, busca 3 palabras aceptadas, 3 palabras rechazadas de cada uno de los siguientes autómatas, mostrando el cómputo que las procesa. Quiere decir que ustedes van a hacer el autómata, van a buscar una palabra aceptada. Bueno, ¿cuántas palabras? 3 palabras aceptadas. Tienen que dibujar 3 veces el autómata por las palabras aceptadas, ¿verdad? Haciendo el cómputo que las procesa, así como yo hice el cómputo aquí. Y 3 rechazadas por cada uno de los autómatas. Prácticamente que cada uno lo van a dibujar 6 veces, ¿va? 6 veces, 12 veces este autómata. Entonces ahí harían cada palabra aceptada y cada palabra rechazada. Y luego está el tercer ejercicio que dice que es que convertir
el autómata finito no determinista a un autómata finito determinista. Como cuarto paso, yo les debería haber dejado aquí otros ejercicios más del lema del bombeo y como número 5, un autómata de pila, ¿va, mucha? Entonces vamos a completar este ejercicio, pero mientras tanto avancen. ¿Estamos bien? ¿Dudas, preguntas? Más o menos así va a ser el parcial. Va a estar bonito entonces. Dije, de las clases solo esta falta que suba, ¿verdad? Sí, creo. Ajá. Bueno, entonces yo hasta ahí les dejo el día de hoy. ¿Verdad ustedes? Si no hubieran dudas, ¿va, muchachos? Entonces ahí pueden avanzar en la hoja de trabajo ustedes. ¿Oyeron? Miren que yo ya les hice el ejercicio 1, les falta el 2 y el 3. Por lo menos de esta hoja de trabajo. La otra semana les dejo otra hoja de trabajo, ¿verdad? Con el resto. Que nos hace falta repasar. De Muy acuerdo. bien. Vaya, Gracias, pues chicos, quedamos ahí pues. Feliz tarde a todos. Cuídense. Gracias, gracias igualmente. Vaya pues, cuídense. Tarde. Vaya pues, adiós.